presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 44 minutos. Permítanos ustedes que nos ven y que nos escuchan darle la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados. Un tema que estoy cierto será del interés de la audiencia. Está con nosotros la doctora Lisbeth Nayeli Verónica Soto Arroyo. Ella es defensora pública federal, especialista en feminicidio. Doctora, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos ven el día de hoy. Muchísimas gracias. Está también con nosotros el maestro José Ignacio Santamaría Maldonado. Él es también asesor jurídico en materia mixta a nivel federal. Maestro, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos y todas. Gracias. Y bueno, podremos tal vez iniciar, mi estimada doctora, compartiendo con la audiencia qué es exactamente el Instituto de la Defensoría Pública Federal, qué es y para qué les sirve a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que esta pregunta es muy importante. Créeme que siempre que estamos en la calle nos confunden con el organismo de Comisión de Derechos Humanos. Creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que el Instituto Federal de Defensoría Pública es un organismo perteneciente hoy al órgano de administración judicial que brinda servicios de asesoría en materia penal, civil, familiar, amparo, mixta, migrantes, y también tiene un área especializada que en el caso la que yo realizo, que es especialista en víctimas de feminicidio, así como víctimas también indirectas de tentativa de feminicidio. El Instituto Federal de Defensoría Pública, bueno, brinda todos estos servicios, cuenta con abogados en materias que ya le hice referencia y está pues precisamente para ayudar a las personas con mayor estado de vulnerabilidad. Estamos ubicados, tenemos diferentes oficinas, pero la más común es la que está ubicada a un lado del Congreso del Estado, Avenida Fray Luis de León 2880, Colonia Centro Sur. Que imagino que uno de los principales retos, maestro, es justamente poder acercarse a todas estas personas que tienen una necesidad y poder hacer accesible la justicia y de alguna forma pues también hacerlo entendible, ¿no? para todas las personas. Así es. Uno de los grandes retos y la deuda que tenemos con la sociedad mexicana o que se tiene de manera general, precisamente es eso, el acceso a la justicia, ¿no? Parte de lo que nosotros hacemos, independientemente de la defensa que nosotros realizamos en pro de la sociedad y de las personas, precisamente es este tipo de actividades, es hacer difusión de los servicios para que pues cada día las personas puedan tener pues una justicia cercana a la gente. ¿Cuáles serían los requisitos, doctora, para poder acceder a los servicios que brinda el Instituto Federal de la Defensoría Pública? ¿Qué se requiere? ¿En qué situación debe de estar el justiciable para poder recurrir a ustedes y que ustedes puedan intervenir? ¿Y cómo intervienen? ¿En asesoría, en litigio, en acompañamiento? Por favor, doctor. Gracias. Tenemos diferentes formas de asesorar. Primero tenemos la asesoría, la representación, que ya es acompañar, de hecho, en el juicio, dependiendo de la materia, a la persona usuaria. Y como requisito, bueno, es que sea competencia. Ese es uno de los primeros requisitos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, en el caso de defensores, atiende a las personas, a los procesos penales, pero que son competencia de la Federación. Para explicarlo de manera más sencilla, por ejemplo, si a alguien lo detienen con un arma de fuego y en este caso es una persona que está imputada y no tiene para pagar un abogado particular, puede acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública. Aquí le brindaremos el servicio totalmente de un defensor público federal y acompañará en su proceso. ¿Cuál requisito? No se necesita ningún requisito, simplemente que no tenga o no pueda pagar, en este caso, no quiera pagar un defensor particular. En las otras materias sí se les realiza un estudio socioeconómico, pero puede ser materia de amparo, civil, familiar, migrantes, y este es el servicio que se les da. En ocasiones simplemente es una asesoría, se le indica cuál va a ser, si no es competencia del Instituto Federal, se le canaliza al instituto que sea competente, y si es competencia de nosotros, se le brinda el servicio de acompañarlo en el proceso en materia de menores, en materia de migrantes, se tramitan también pensiones para adultos. Creo que tenemos bastantes servicios que pueden ofrecerse a la ciudadanía. Lo importante es que se acerquen y que nos conozcan. Entonces, es para delitos federales exclusivamente. ¿Cómo mucha gente se preguntará cómo sé cuáles son los delitos federales? ¿Cuáles son los casos que ustedes pueden atender entonces?
Sí, los delitos federales, bueno, son los competencia. Precisamente en mi caso, les voy a poner ejemplos sencillos porque a veces la gente dice, bueno, es que es fuero común y fuero federal. Efectivamente, es fuero común. Los que están establecidos en las leyes federales, por ejemplo, Código Penal Federal. En este caso, armas de fuego, hidrocarburo, venta de drogas, porque también hay defensores públicos en materia del fuero común. Aquí tenemos, por ejemplo, la unidad, a la agencia 1, 2, 3, 4, que ven delitos del fuero común. Pero nosotros solamente vemos delitos de competencia federal, como los que están establecidos en el Código Penal Federal o alguna ley que sea de federal. Ahora, maestro, en materia de amparo, existe la percepción de que tramitar un juicio de amparo es sumamente oneroso, sumamente caro. ¿Cómo intervienen ustedes para ayudar a la ciudadanía, al justiciable, para promover el tipo de juicio de amparo y en qué casos en particular pueden ustedes intervenir? Ok, esa es una pregunta muy, muy interesante. Efectivamente, a la fecha se concibe generalmente a la Defensoría Pública más hacia el ámbito penal, ¿no? No es así, sino sí, efectivamente, mi compañera, la doctora, se dedica a la parte penal, ¿no? A la defensa como tal de personas que cometen delitos federales, ¿no? En el caso, por ejemplo, hablando de la pregunta del juicio de amparo, es totalmente gratuito. El servicio que nosotros brindamos es totalmente gratuito. ¿Qué casos, por ejemplo, podemos ver? Nosotros vemos en materia de amparo, vemos todo lo que tiene que ver con grupos de vulnerabilidad, hablando, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, ¿no? El servicio no se necesita otra cosa más que las personas lleguen y planteen su problemática ante nosotros. Nosotros vemos la viabilidad del servicio, efectivamente, brindamos 3 clases de servicios, ¿no? Orientación, asesoría, representación. Representación básicamente pues reúne todos los requisitos para que nosotros podamos llevar una defensa técnica y adecuada, ¿no? dentro de un tribunal. Generalmente es un juzgado de distrito donde se ven temas de amparo, ¿no? También podemos ver otro tipo de asuntos que le llamamos en sede ordinaria. Sede ordinaria básicamente pues estamos hablando de una primera instancia. En una primera instancia, a manera ejemplificativa, por ejemplo, podemos ver temas, no sé, se me ocurre en este momento un ajuste de facturación, ¿no? Pasa muy a menudo en materia de, hablamos de energía eléctrica. Pasa muy a menudo que pues de repente nos llega un ajuste de facturación y dice, ay, yo tenía que pagar X cantidad y ahora resulta que es el doble, el triple, ¿no? Ese tipo de asuntos nosotros los llegamos a ver. ¿Por qué? Porque la persona puede llegar a considerar que ese ajuste es injustificado, ¿no? Y existen elementos que a nosotros nos permitan pues ofrecer una defensa, ¿no? Al final del día, todas las personas tienen derecho a esa defensa técnica y adecuada. Hablando de amparo, también tenemos en bastantes ocasiones los juzgados de distrito, aquellos que conocen de este tipo de juicios, nos designan como representantes porque tal vez la persona que está dentro del medio, dentro del juicio, dentro del procedimiento, es una persona perteneciente a un grupo vulnerable. Entonces hay que brindarle ese apoyo, o sea, no vamos a inclinarnos hacia una de las partes si hay contención entre una u otra, simplemente vamos a ofrecer la defensa hacia la persona que se nos está designando como tal. Entonces, reitero, el servicio es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, pueden acercarse con nosotros y nosotros le ofreceremos el pertinente. Doctora, ¿por qué es necesario realizar muchos de estos procesos a través de una visión de género? Esa es una pregunta muy importante. También una de las funciones que realizo en el estado de Querétaro es llevar la asesoría jurídica en materia de víctimas de feminicidio. Aunque pudiéramos decir que en el estado de Querétaro no hay como tal una alerta de violencia de género, afortunadamente, sin embargo, sí suceden estos hechos, sí suceden estos delitos, y la impartición de justicia con perspectiva de género es importante porque le da una función diferente tanto a los operadores de justicia y en este caso a los jueces, a los ministerios públicos, para que la investigación sea de manera diligente. Es por ello la importancia de que se haga una investigación con perspectiva de género, cumpliendo tanto el protocolo. En el estado de Querétaro existe un protocolo de investigación con perspectiva de género que es
para la Fiscalía, en este caso de la Fiscalía de Feminicidios, pero también para los juzgadores. La Suprema Corte incluso ya ha sacado manuales para juzgar con perspectiva de género. Es importante porque no se dejan a un lado todas estas cuestiones de visibilidad, asimetría de poder que pueden estar en una situación cuando está inmiscuida una mujer. Y no solamente la perspectiva de género es para aplicada hacia la mujer. Y por ello es importante que sepan que también el Instituto Federal de Defensoría Pública brinda el servicio de asesoría en materia de representación extraordinaria. Actualmente hemos llevado 5 juicios, el caso de Victoria, el caso de Valentina, los llevó el Instituto Federal de Defensoría Pública. Maestro, ¿algún número telefónico, el horario de atención? ¿Se puede llegar sin previa cita? ¿Cómo contactarlos? Porque seguramente quienes nos están viendo y escuchando en alguno de estos sitios, más de algún hogar, centro de trabajo, alguien ya tiene la inquietud de cómo contactarlos, cómo acudir a este instituto. Sí, efectivamente, como lo comentó mi compañera, nosotros nos encontramos a un costado de lo que son las oficinas del Congreso. Los horarios de atención son de 9 de la mañana a 6 de la tarde. También tenemos lo que es el servicio de Defensatel. El servicio de Defensatel como tal, pues funciona prácticamente las 24 horas, ¿no? Requisitos, lo único que nosotros necesitamos prácticamente pues es la problemática como tal, que nos las expongan y que lleven los documentos que ellos consideren pertinentes. Al final del día, la responsabilidad es de nosotros, en determinado momento, de analizar qué documentación vamos a llegar a necesitar. Eso es lo único que necesito. Y bueno, padre, parecía ser algo obvio, pero no tiene ningún costo para la ciudadanía, ¿es correcto? Ninguno, absolutamente gratuito. Pueden acudir de lunes a viernes a las oficinas, no se cobra nada. Nosotros sí, me gustaría ser enfático en esa parte. Nosotros no aceptamos dádivas, no aceptamos presentes, no aceptamos ningún otro tipo de situación. Absolutamente nada. El servicio que nosotros brindamos es profesional, diligente, y el hecho de que en determinado momento sea gratuito, eso no lo hace menos eficiente. Al final del día es nuestra responsabilidad, nosotros seguimos todo lo que son los valores y las virtudes que nos exige el servicio civil de carrera y estamos para servir a la ciudadanía. Tenemos en estos momentos el tema de las personas repatriadas también, parece que es importante. ¿Cómo se les defiende desde este instituto? Bueno, también importante mencionar que el instituto cuenta así como varias áreas, en este caso especialidades, que dice un dicho zapatero a tus zapatos. En este caso yo soy defensora pública en materia penal, tanto en materia penal como de víctimas. El licenciado es asesor en materia mixta y contamos con un asesor en materia de movilidad. Esta persona es la encargada precisamente de ver todo el tema de migrantes y lo que acude, bueno, le solicitan el servicio, incluso él también brinda todo este servicio de apoyo, de solicitud, lo que tenga que ver todo con él, también se hace, no tiene tampoco ningún costo. El Instituto Federal de Defensoría Pública no cobra ningún pues costo por cualquiera de sus servicios y pueden acudir sin cita, pueden acudir en el horario de oficina para que les brinden también el servicio. Últimamente Querétaro ha tenido mucho tema de movilidad por este tema de los repatriados. Pues bueno, se nos termina el tiempo para esta entrevista. Quisiese que cerráramos con alguna consideración final por parte de cada uno de ustedes. Maestro, por favor. Sí, efectivamente. A mí me gustaría cerrar con la parte de lo de las materias, lo que nosotros vemos como tal. Efectivamente, ya hablamos de juicios de amparo, ya hablamos del tema penal de mi compañera. Cuando decimos que somos, o en su servidor como tal, somos asesores mixtos, nos referimos a que llevamos diferentes materias, pero también hay compañeros y compañeras que son especializados. Dícese, por ejemplo, el compañero que es especializado en personas en situación de movilidad, pero por ejemplo también tenemos la materia laboral. Entonces tenemos un compañero que también es especializado y todo lo que tenga que ver con materia laboral del fuero federal, él los puede apoyar, ¿no? Vemos distintas materias: civil, mercantil, fiscal, administrativo, todo lo que tenga que ver con federal. Si no es de nuestra competencia, nosotros lo canalizamos a la institución que es competente, con un trato digno y respetuoso. Empero, los servicios son totalmente gratuitos.
Bueno, yo por último invitaría a la ciudadanía en el estado de Querétaro que se acerque al Instituto Federal de Defensoría Pública, que de verdad confíe en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Habrá una persona que los oriente, que los represente y sobre todo que les ayude en el problema que tienen. Acudan con nosotros, estamos ubicados, ya lo dijimos, a un lado del Congreso del Estado. También tenemos cuenta en redes sociales, nos pueden buscar como Instituto Federal de Defensoría Pública Querétaro. También tenemos correo electrónico y el teléfono de Defensatel, que lo dejaremos aquí por si lo pueden proporcionar. Y bueno, yo les pediría que acudan al Instituto Federal de Defensoría Pública, sobre todo mujeres, si están siendo víctimas de violencia, también podemos apoyarlas. Muchas gracias a ambos. Gracias a ambos por compartir esta información que estoy cierto ha sido de valía para la audiencia. Gracias a la doctora Lisbeth Nayeli Verónica Soto Arroyo y al maestro José Ignacio Santamaría Maldonado. Ambos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con la participación de los media aquí en Presencia Universitaria.